Buenas tardes, ¿cómo están? Muy contentos de estar comenzando esta novena versión del Festival a Cielo Abierto, Festival Internacional de Poesía de Valparaíso. Estamos transmitiendo desde varios lugares. Es primera vez que nos hacemos el festival de manera presencial, pero de alguna manera nos acomodamos a los tiempos y a los avatares de, que nos impone, digamos, la pandemia, la modernidad, las circunstancias que vivimos. Y hay obviamente en esta versión no vamos a tener ni recorridos en troles, ni el recital en el mar, en las lanchas, que son tradicionales de nuestro festival. Tampoco vamos a ocupar la Plaza Aníbal Pinto, ni la Sebastiana, ni el Museo a Cielo Abierto, pero hay una actividad que nos importa muchísimo, que es Primeras Sílabas, que es un encuentro con jóvenes poetas que están recién comenzando a publicar, que están editando su primer libro, y estamos ahora con cuatro de ellos. Les quiero dar las gracias a Catalina, a Catherine, a Sebastián y a Martín, el que estén con nosotros y que podamos hablar de sus poéticas, de este primer libro editado, de los planes que tienen y que podamos conocer también parte de su poesía. Voy a hacer una brevísima presentación de cada uno. Catalina Espinosa es profesora de lengua y literatura por la Universidad Católica de Valparaíso, e hizo el magíster en literatura en la Universidad de Santiago. Y ella publicó un libro que es Nanay, eh, así que vamos a conversar de ahí con la Catalina. Caterina Campillay estudió Historia del Arte y está estudiando actualmente el magíster en literatura en la Universidad Católica. Caterina publicó un libro que se llama Presunta Desgracia, así que también vamos a poder entrar en diálogo con Caterina respecto de su libro. Martín López estudió artes en la Universidad de Chile y publicó el libro que se llama Consideraciones para reconstruir una playa. Así que también muchas gracias, Martín, por estar con nosotros y vamos a conversar de ahí, de tu libro. Y Sebastián Díez es sociólogo por la Universidad de Valparaíso y librero, y publicó el año pasado el libro Primavera y Demolición. También vamos a entrar en diálogo respecto de tu libro, Sebastián. Así que les agradezco a los cuatro el que estén con nosotros, abriendo esta nueva edición del festival a cielo abierto. Y primera pregunta para los cuatro. Quiero que nos hablen un poco de las poéticas de cada uno. Ustedes llevan ya un tiempo en la literatura, se han enfrentado a todo lo que significa publicar un primer libro. Entonces, háblenos un poco de la poética de cada uno de ustedes. Catalina, Catherine, Martín, Sebastián. ¿Qué hacemos, cachipún? Puede ser. Eh, yo podría hablar desde mi punto de vista que igual, de cierta manera, cada libro puede ser una poética y no es necesario casarse con una específicamente. Mm. Eh, lo digo de manera muy personal porque creo que lo que publiqué yo, que fue el 2019, no el 20. Ya. Ya. Sí. Eh, fue fue, digamos, dado ciertas circunstancias, lo cual de alguna manera igual determinaba la poética de uno a seguir, y esa era básicamente tomar nota de lo que estaba ocurriendo. Ahora yo no haría lo mismo, entonces no podría decirte cuál es mi poética, sino de acuerdo a las circunstancias en las que estoy inscrito. Tu libro Y tuvo que ver con una circunstancia histórica, digamos. sí, y los materiales y la velocidad de cómo se hizo también lo determinó eso. O sea, yo lo empecé a escribir el 18 de octubre y lo terminé a mediados de noviembre y lo publiqué a finales de noviembre. Entonces fue igual hecho como a tontas y a locas, ¿cachai? Eso no lo haría de nuevo. No haría exactamente lo mismo.
Entonces, por eso voy al tema de que quizás no hay una poética determinante tampoco. Uno puede tener una ilusión de cierta dirección que seguir, pero claro, en ese tiempo igual yo tenía una fijación por la imagen que ahora no la tengo, por ejemplo, que ahora hasta de cierta manera desprecio, o sea, prefiero la oralidad antes que eso. Entonces sí, igual la he ido modificando, es que igual son tiempos bastante raros, o sea, después de eso la pandemia, entonces igual que no le haya modificado la letra a eso a quien Claro. se dedica a escribir, igual es raro. Mm. A mí me pasa, Sergio, Sí, que comprendo todo el rato lo que dice Díaz con respecto a que las poéticas pueden ser totalmente distintas con respecto al tiempo en el que vamos escribiendo o cómo vamos escribiendo. En mi caso, creo que hace mucho rato estoy, no sé si pegada, pero como en algo que es como una poética doméstica anticapitalista feminista. No sé, como que estoy pensando, no es como un nombre que haya pensado mucho, sino que ahora como que lo acabo de escribir con sí. esto como de la dueña de casa y de las nanas. Y quisiera, sí, me gustaría y pienso como que si voy a escribir otra cosa, voy a quizá pensar en otra poética. Lo raro es que pasa el tiempo y estoy mirando a mi alrededor y está pasando lo mismo. Y queréis contarlo de otra forma y lo que está pasando, el contexto siempre hace 10 años que me está llevando a lo mismo, el contexto social. Entonces, puedo como transformar la forma, puedo transformar un montón de cosas, pero quizá lo que voy a decir, lo que quiero decir, o donde llego a decirlo, es lo mismo, ¿cachai? Como esto, lo doméstico, lo que está encerrado. Incluso ahora la pandemia me vuelve a tirar como eso femenino doméstico, nuevamente político. Claro, pero yo quisiera que entráramos un poco en esa concepción en que ustedes están vinculados al lenguaje y al trabajo con el lenguaje desde algunas perspectivas muy connotadas, digamos. Y así como para Sebastián fue, y bueno, y para todos, fue muy importante el- el estallido social, tanto así que motivó que Sebastián escribiera un libro que no había escrito en 10 años antes, digamos. O sea, ese libro tiene una pulsión muy fuerte con la historia, con el hecho social. Y en el caso tuyo estás seguramente madurando una serie de problemáticas sociales, pero también de lenguaje. Cuando tú Sí, dices que tu poesía es feminista, hay ahí una cosa macerada de mucho tiempo, supongo, sí, y sí, que no se agota en Nanay. sí, sin duda sí. Mm. Sí, Catherine, ¿cuál es tu reflexión al respecto? eh, yo también siento que, bueno, un poco, tengo varias cosas escritas que muchas veces igual difieren en sus poéticas, siento yo. Mm. Porque me ha pasado que cada como libro que he estado armando en el fondo responde como a ciertas obsesiones, que también es como una cuestión así ya como un lugar común, pero cada vez que me he enfrentado a esos temas o a esos problemas, siempre siento que en lo mismo que estoy tratando me ha exigido diferentes cosas, como diferentes tratamientos del lenguaje, como que me Ujú. va tirando hacia ciertos lugares que también tiene que ver con desde dónde empiezo a escribir. Por ejemplo, el libro que publiqué este año, yo lo empecé, así como el primer germen del libro es del 2016, entonces igual tiene varios años. No sufrió así como grandes modificaciones después de lo que escribí en 2017, por ejemplo, más o menos, pero sí es un trabajo que me relacioné mucho con el archivo y con documentos, con prensa, con archivos policiales y ese tipo de textos. Entonces era un poco imposible que ese lenguaje no permeara lo que estuviese escribiendo, aunque
no era como solo traducir ese lenguaje y como absorberlo, sino que darle varias vueltas, que trato de hacer en el libro también, como proponiendo diferentes voces, cosas así. Pero en este caso específico, al trabajar con esos materiales, sí me llevó en el fondo como a esos lugares o a esa como una concepción del lenguaje desde ahí. En cambio, otras cosas que he estado trabajando, por ejemplo, algo anterior a eso, que está inédito, que se llama Pasar la sal en la mano, refiere mucho a mi relación con las supersticiones y como con ciertas creencias un poco más personales. Entonces sí, ahí yo creo que en términos de poética se refiere mucho más a algo más interno y una relación con los objetos súper específica que, que, por ejemplo, presunta desgracia. Entonces, o sea, en resumidas cuentas, yo siento que cada vez que me he enfrentado como a un tema o una inquietud o algo en específico, cada uno me ha ido tirando a diferentes lados y he tratado en el fondo de hacer oído y ver también qué es lo que me está exigiendo eso en términos de lenguaje y de poética. ¿Tienes el audio? Ahí sí. Martín, en tu caso, perdona. A mí me pasa quizá algo bien o sea, contrario y no respecto a, por ejemplo, esto que se habla mucho del tema. Quizá yo pensaría que mi poética, lo que ha sido el desarrollo de mi poética, tiene que ver justamente con la completa evasión del tema específico y más bien algo que ver con el desarrollo de un lenguaje. Eso yo diría que es como la constante de mi poética. Mi preocupación es más el desarrollo de un lenguaje que el abarcamiento de cierto tema específico que después se agota y se pasa al siguiente o algo así. Quizá muy de la mano de esta idea que tienen ciertas personas y que claro, yo comparto, de algo así como cuando se dice de que uno escribe solamente un libro, quizá yo me inscribiría un poco como en eso. Sí hay diferencias, por ejemplo, que puedo ver bien como condensada o encapsulada en lo que fue mi primer libro, Consideraciones para reconstruir una playa, que ahí toma mucho protagonismo este tema de explotar la idea de las combinatorias, el intercambiar fragmentos, muy en la línea de, claro, lo que indica el título, la idea de la construcción, la reconstrucción, este intento permanente y que nunca se llega a una forma terminada, sino que se trata de los intentos inagotables y en eso radica su potencialidad siempre, de que no se agota. Pero claro, de poética constante, algo que me ha acompañado hasta el día de hoy, desde el principio, que siento que se ha ido desarrollando, es este fundamento mío de trabajar siempre desde la sencillez y desde la instancia que nos rodea en un sentido bien inmediato. Me gusta pensarlo como el lápiz que estaba ahí buscando, pero siempre estuvo en la oreja, algo así, o eso que siempre estuvo bajo la nariz, como eso que se busca como muy lejos por todos lados, pero siempre estuvo ahí nomás, algo así. Entonces, en ese sentido, no me gusta irme muy lejos de lo que es la realidad, digamos, universal, del día a día, la instancia que cualquiera se puede encontrar. Siempre me gusta mantenerme en esos márgenes y desde ahí pensar la posibilidad de cómo se puede encontrar de todo, digamos, en un solo metro cuadrado o algo así. Uh-huh. Sí, es interesante porque a pesar de que son 4 libros distintos desde muchos puntos de vista, los 4 son libros unitarios, no son colecciones de poemas, digamos, de alguna manera, incluso Consideraciones para reconstruir una playa tiene una unidad, juega con las repeticiones. Bueno, el Primavera y Demolición está absolutamente signado por el estallido social. Nanay también tiene que ver con una manera de ocupar el lenguaje, una situación, como diríamos, una particularidad tanto de la persona que narra como de la narrada.
Y Presunta Desgracia tiene también lo que tú decías recién, Catherine, de ocupar incluso lenguajes que vienen de una cierta investigación policíaca, digamos. Entonces, es interesante cómo, a pesar de que son 4 libros muy distintos, son libros unitarios, son libros que no se trata de colecciones de poemas independientes, digamos. No sé qué les parece eso. Digamos, ¿estamos en una época en que los jóvenes en general están escribiendo libros unitarios o es una casualidad solamente? ¿Cómo lo ven? Yo tengo mis sospechas con eso del libro unitario igual, porque se cae mucho en el formateo del Fondar, por ejemplo, en el que ¿Tú crees ya la misma... ¿Tú crees que tiene que ver con eso? Sí, absolutamente, porque igual, o sea, en principio el poema tiene que vivir por sí mismo sin el conjunto, y eso no tiene ningún afán liberalista ni nada de la individualidad, sino que tiene que funcionar como un organismo vivo. Entonces, el caso de la colección de poemas es una cosa muy antigua, o sea, los ingleses publicaban puras colecciones de poemas como casi álbumes, o como el álbum de toda especie de poemas de Lynn, que son, o insectarios, ¿cachai? Que son distintas especies puestas en conjunto ahí, porque son, en este caso, poemas solamente. Claro, pero ¿Cachai? también Entonces, estaba ya Altazor, digamos, y estaba Residencia de la Tierra, que tenían una cierta cualidad más integrada, digamos. claro, es que igual ahí son poetas como igual dado al enormismo en el que igual ya son ellos hablando. Entonces esa es la temática. Pero hoy en día yo no desconfiaría un poco en el libro temático, la verdad, precisamente con eso que te decía al comienzo del formateo del Fondar, ¿cachai? De que en el fondo igual te exige una línea estructural y cierta narratividad de algo que quizás no es necesaria, qué sé yo, pero yo lo he leído mucho, eso, de cierta unicidad y cierta conducción que sea en todos los poemas, y hay poemas que son pegamento, otros más sustanciosos, pero hay como claro, no hay una colección. A lo que voy es que no vendría para nada mal tampoco escribir una colección de poemas, o sea, sería re interesante incluso, porque no es mucho lo que se ve en las vitrinas. Sí, yo un poco, al menos como me ha tocado a mí enfrentarme al tema, cada un poco libro que he estado trabajando y que tengo más o menos avanzado, sí responde a ciertas inquietudes que tienden un poco a darle forma a algo más unitario. Sin embargo, en mi caso yo siento que tiene que ver con que cada uno de ellos responde al interés como de meterme profundamente en algo específico, en un asunto, en un problema, en un lenguaje, en unas imágenes específicas. Entonces, eh, por ejemplo, Presunta Desgracia sí partió como un poema, que después empezó como a ir como fraccionando en el camino, pero otros que responden a la estructura de varios poemas que forman parte de una unidad libro, eh, al menos yo lo concibo como que cada uno va introduciéndose y va buscando diferentes lugares para relacionarse con eso a lo que estoy tratando de acercarme con más o menos intensidad o como con más o menos posibilidades de hacerlo. Y también me interesa en ese sentido que esos libros también tengan como sus líneas de fuga en ciertos momentos, que logren en algunas secciones o en algunos momentos como despegarse o abrir cosas que muchas veces no quedan como resueltas, que también es como una palabra difícil como para referirse a la poesía, pero que sí tenga como varias puertas, aunque al final cada uno está tratando de relacionarse o enfocándose o profundizando de diferentes formas, algo que incluso puede ser tan vago, por ejemplo, como una atmósfera general. Pero así un poco me nace a mí el tema de que hay una unidad en la medida en que son como diferentes entradas o diferentes como formas de ir
mirando algo que se va sumando, e incluso muchas veces me ha pasado que lo hago sin querer, o sea, empiezan a salir cosas, empiezo a leer cosas, empiezan a juntar, y cuando empiezo como a juntar poemas, de repente empiezo a ver que se están anudando algo acá, que algo que vuelve a aparecer, y ahí como que se me abre un poco como la posibilidad de profundizar, pero por ejemplo se me ha pasado con varias cosas, entonces al menos así como que me aparece a mí el tema de cómo se cierra como cierto tipo de unidad en el libro. Cata, ¿qué opináis? Tenía muteada. Que la Caterina decía en un principio que uno se arroja a estas obsesiones con los textos. Creo que también responde a estas obsesiones y estudios que uno va generando para ir desarrollando el lenguaje y la poética. Y por otra parte, así como para tirarse un poco el dato pop, pienso en estos cantantes de trap, no sé, la Rosalía, con el disco El Mal Querer. Que también se tira como una colección de canciones, con una colección también de videos que también son uno solo, que tienen capítulos, ¿cachai? Que se pueden ver por separado, pero también si los veis todos juntos, también significan otra cosa. Y que también ahí tienen su rollo, y seguramente hay otros cantantes que lo hicieron, y hay otros traperos, no sé, coperos, hip hoperas, o qué sé yo, que lo están haciendo ahora, siguiendo esa linealidad que me parece muy bonito, súper atractivo. Martín. Sí, yo creo que la idea de generar como unidad o el compacto libro, como que se abre y se cierra, tiene que ver con algo muy, como incluso muy material, digamos. A mí me pasó por lo menos de que cuando debo haber llevado quizá un tercio de este libro y en cierta instancia se mostró, y claro, me ofrecieron que lo desarrollara para publicar, lo que sé yo. Quizá eso, claro, me hizo ir como poniéndole margen, como ya casi como marco teórico hasta dónde va a llegar, entonces cuáles son los conceptos bases por los que va a girar, y incluso por un tema como de agilidad, porque ya había como una promesa de publicación, entonces ahí uno no se puede permitir ser tan vago o como y quizá pasa a ser incluso un problema el que te digan ya esto se va a publicar, porque digo, ya, entonces tiene que terminar en cierto punto, tengo que llegar a cierto lado. Mientras que el beneficio que he tenido ahora, por ejemplo, de estar escribiendo sin ninguna promesa de publicación editorial, qué sé yo, es claro, poder explorar libremente y ampliar cada vez más a tientas por diferentes lados el lenguaje con mucha más potencia, siento yo. En el caso tuyo, Martín, y de Catherine, están también vinculados al arte. Eso, ¿cómo se relacionan con ambos mundos, digamos, con el mundo literario y con el mundo más artístico o de la profesión? No sé. Pienso que ustedes cuatro igual han tenido diferentes becas. Tú, Martín, estuviste en el Festival de Rosario, ¿cómo se llama? En la residencia del Festival de Rosario. Si no me equivoco, todos fueron becarios de la Fundación Neruda. ¿Cómo se ha dado esa otredad, digamos, en el ámbito literario y en relación con lo que ustedes hacen también en sus labores, como librero, como profesora, como personas vinculadas al arte? ¿Yo podría partir con eso? Sí, sí. Yo siento que fue algo que por harto tiempo tuve un poco sin resolver en mi cabeza, porque yo estudié historia del arte, entonces mi trabajo se desarrolla más en el tema de investigación. Investigación histórica y escritura sobre arte, más que trabajar, hacer como ser artista yo. Ya. Entonces, mucho tiempo también fue como ver dónde estas cosas un poco ya empezaban a converger más allá del interés general en el arte y en la escritura como
más amplio, que es como más evidente. Pero yo creo que algo que sí en algún momento pude ver es que el trabajo de investigación y el trabajo histórico que siempre me interesó era como muy busquilla, como que siempre era, por ejemplo, el trabajo con archivos, la escritura sobre arte, todo eso me exigía mucho estar buscando como estos como nudos o de repente, no sé, un artículo o algo y trabajar con archivos, entonces yo siento que igual en algún momento me di cuenta que eso también se reflejaba un poco como me relacionaba con la escritura, como más allá así como una cuestión como disciplinar, una cuestión como una especie de pulsión hacia ese tipo de búsqueda de trabajo, que es algo que tiendo como, porque es como que algo que me gusta. Yo creo que por ahí va más allá de una cuestión como tan disciplinar en ese sentido, más allá del hecho de que, claro, toda la poesía y las artes visuales se cruzan y aparecen y se cruzan durante siempre en el fondo. Siempre hay una relación que se puede hallar ahí, pero... Martín, en tu caso. Sí, a mí creo que en extremo me ha sido muy producente, digamos, estar mirando permanentemente arte, imágenes, pinturas, que siento que es lo que más se ve, porque me enfrento a una condición muy cercana a la de la poesía, que es como tratar de hacérselas de un lenguaje para poder resolver ciertas operaciones, cosas así. Entonces, muchas veces, por ejemplo, me encuentro con ciertas operaciones pictóricas que me interesan mucho y digo, ¿cuál podría ser el equivalente a esto si es que tengo que usar palabras, por ejemplo? Un ejemplo muy patente siento que es lo que le pasó a Gertrude Stein, una poeta genialísima y muy pendiente de leer todavía en el mundo. Ella fue de las primeras coleccionistas de Matisse, Cézanne, Picasso, entonces de alguna forma trasladó o logró traducir el fenómeno cubista que estaba pasando a la escritura, ya sea colgándose incluso de influencia de, no sé, mantras budistas, cosas así, un montón de otras referencias que ella tenía, pero hacer esos traslados, o porque siento que en cuanto a lo que está ocurriendo, siempre están un poco más o menos en los mismos asuntos, ya sea en literatura o en arte, eso siempre se ve, digamos, ya pasada la historia como desde lejos, se ve que están tratando más o menos las mismas cosas, o se está en una misma condición epocal, entonces es inherente que se estén como investigando o pensando más o menos los mismos fenómenos, las mismas sensaciones. Y hay una traslación de lenguaje en tu caso, digamos. Claro, sí, o quizás no es explícito, pero no sé, de repente con el Bosco me pasa, por ejemplo, cómo logra hacer cierta acumulación de situaciones como pequeñitas, pero a la vez graciosas, como que me gusta eso y lo tomo. Ese tipo de cosas, o sí, pensar en lo equivalente, trasladar el lenguaje de una parte para otra, que nunca va a ser algo así como un sinónimo, pero produce, entonces sirve completamente, es muy fértil. Cata, en tu caso, en tu caso, además de los estudios de literatura, hay un tema que tiene que ver con el tejido, ¿cierto? Sí, mira, Cuéntanos un poquito de eso. Mira, con respecto al tejido, un montón. El tejido, la memoria, porque por ahí, no sé, de repente yo pensaba, bueno, lo mío está súper alejado del Bosco, ponte, muy, muy alejado, y pensaba en términos como de la labor desde la pedagogía, la poesía es como guácala, todo el rato. La relación pedagogía, niñez y poesía ahí está cortada. Claro. Entonces desde ahí pensaba como en estas hebras que desde algún lugar se van a unir con la poesía y desde ahí tú puedes unir como pedagogía y todo eso. Evidentemente el tejido para mí ha sido como otra forma de escritura y otra forma de comunicación.
y una forma también como de repensar la memoria personal y un aprendizaje también ancestral a través como de otra palabra también y otro tipo de comunicación con el tejido. Y siempre muy cercana como a este dolor que también es el tejido, como hasta uno teje hasta que te duelen las manos y hasta que no se pueda como más con la muñeca, y ese dolor llevarlo mucho a la escritura. Y antes no haberme dado cuenta de esa relación, y luego también saber que le estaba traduciendo de alguna forma esos dos lenguajes, viceversa. ¿Y tú, Seba, en tu caso? Sí, algo muy ligado a lo que dijo Catalina del cuerpo. O sea, yo en principio soy librero, pero eso es ser un vendedor de libros. O sea, en principio soy un vendedor. Entonces tengo que estar todo el día en contacto con gente que no conozco. Pero tú eres un vendedor en el sentido de que eres un lector. Yo creo que llegaste al oficio de librero como lector, ¿o no? Sí, porque era lo que más me agradaba de vender. Vender zapatos, no, ni modo. O sea, me iba a deprimir un montón. Al menos tengo la posibilidad en la librería de consultar lo que está llegando. Claro. ¿Cachai? De alguna manera igual Claro. uno la piensa como una biblioteca también. Uno igual genera un canon con las cosas que exhibe y con las cosas que pide. Y ahí yo en las que pongo en la librería hago mis cánones, pues tiro ¿cómo se llama? El paño a la vereda. ¿Cachai? Entonces Pero mezclo es muy cosas. interesante, en tu caso es muy interesante que te, no sé si te seduce, pero es lo que yo veo, que te seduce más el oficio de librero que tu profesión de sociólogo. Tal vez estoy equivocado. Es que claro, yo estoy adscrito a un paradigma muy antiguo, no, digamos antiguo de la generación pasada, de que se decía que estudiando algo ibas a ser alguien en la vida, y que en el fondo ya no es el paradigma que está funcionando. O sea, todo se mide de acuerdo a la pyme de uno mismo que empieza a construir, ¿cachai? Porque todo devino pyme. O sea, yo me construyo a mí mismo y yo soy los viajes que hago, lo que estudio, lo que veo, a lo que le pongo like. Entonces ese es el paradigma de ahora. Entonces, claro, yo estoy en medio como la bisagra de la gente que tenía la esperanza de que su profesión iba a darle el rédito, y que en mi caso no fue así por distintas circunstancias, pero yo soy papá también, ¿cachai? Fui papá joven. Entonces tuve que buscar la manera de generar lucas de inmediato. Y viendo afinidades, claro, me gusta escribir y leer y ir a lo mejor ser librero. Pero a lo que voy, de lo que yo me impregno como esponja para escribir, es precisamente de esa gente que no conozco y que llega todos los días. Y por ahí también parte las inquietudes que tengo ahora con la escritura, que es precisamente la oralidad, de eso que se habla y que no está escrito, de esos dichos raros, no sé. Hoy día me quedé pegado con una palabra que dijo un maestro afuera de la librería, que pidió un alicate. Y me fui dando vueltas cuando iba en colación a comprar de la palabra alicate y la encontré bastante bella. Entonces dije, ¿se puede ocupar en un poema? Quizás, no sé. Entonces eso, como ¿Existirá que ir, la oda al alicate? No lo sé. claro, ni siquiera ser tan oda, o sea, con el solo hecho de nombrarla ya está haciendo, por ejemplo, el ejercicio que hizo Catalina de sacar al baile a la Rosalía, esas cosas a mí me fascinan. O sea, por ejemplo, leer un texto de Bad Bunny como un poema, pero encuentro un ejercicio muy válido. Y obviamente te pueden sepultar por eso, ¿cachai? Pero ya a esta altura da un poco lo mismo igual. Y eso, escuchar la cultura popular, escuchar la voz que no está escrita, que no se lee, sino que se genera por la laringe, no por el lápiz, y intentar buscar algo ahí. Y yo creo que igual en Primavera, en el que yo, como decía antes, estaba fijo con la idea de la imagen y de crear imágenes hermosas y muy nítidas y todo ese tema,
me di cuenta de lo que yo más me curtí y de lo que más bebí en el tiempo en que escribí ese libro fue de lo que escuché en la calle, No. más allá de las imágenes. Entonces, por ahí también en la escritura de ese mismo libro fui generando otra poética ya escribiéndolo, o sea, como lo escribí como para un poco decir esto y no negando la primera obra ni nada, que igual es como una costumbre entre los llamados escritores, ¿cachai? Pero mi búsqueda va por ahí y de eso me nutre mucho mi oficio. Está muy bien, me parece. Ha sido una conversación muy interesante con los cuatro. Y yo los quiero invitar ahora a leer. ¿Les parece que entremos un poco en la escucha de este primer libro de cada uno? ¿Hacemos un par de rondas de lectura, les parece o no? ¿O será mejor entrar en, en la escritura de cada uno por separado? ¿Qué creen que es mejor? Rondas. Una ronda, ¿cierto? Sí, una ronda mistraliana. Claro, Pagas. una ronda mistraliana. ¿Quién quiere partir? Y vamos leyendo un texto cada uno. Ya yo parto. Ya, Cata. Ya, Nanay. Todas las nanas se van al cielo. La carita de Dios en la cordillera aúlla sus nombres de nana y ellas preparan el viaje hacia lo alto. Son todas madres de Cristo y santas atraviesan los valles alucinando una familia o hilvanándose el abismo el delantal. Todas las nanas se van al cielo y la periferia se vacía en prontitud, en tanto se inventan mudos lenguajes de talones partidos y manos ásperas, resecando condominio tras condominio. El acontecimiento laboral es performado y los niños ajenos dejan de ser niños para convertirse en animales domésticos que observan atónitos a las no madres ascender. Gracias, Cata. Catherine. Ya. Voy a leer un poema primero del nombre, lugar, hora y circunstancia. Características físicas, color de ojos, pelo, diente de oro. Morfológicas, marca de nacimiento, cicatriz adquirida en un accidente de auto. Tatuaje, en el antebrazo una mujer desnuda, enredada en una serpiente, hoja de marihuana en el pecho. Alguna enfermedad, amigos de su entorno social más cercano descartan acción de terceros, ropa, aros, marca de zapatillas, ojalá la talla. Cualquier dato es útil para formular un perfil. Fotografía más reciente, número de celular si posee, un correo al que escribirle, sin saber si responderá. No se sabe nada aún, es como si se lo hubiese tragado la tierra y después de estos terremotos no la dejara volver. Gracias, Catherine. Martín. Acontecimiento. 1. El avión que vimos en el cielo desde la cocina se demoró 12 segundos en cruzar toda la ventana. 2. Miro el durazno sobre la mesa mientras tú haces caca en el baño completamente desnuda. Si decidiera comerme el durazno, su recuerdo no tendría sabor a durazno. 3. Me acuerdo ayer cuando todavía no era domingo y aún no nos dormíamos, ni nos habíamos levantado, ni habíamos tomado desayuno y ni siquiera habíamos visto un avión cruzar toda la ventana lentamente, ni entrabas todavía al baño, ni me había propuesto recordar todo lo que había estado pasando sin que yo pensara en ello. 4. En la mesa, el durazno se descompuso cuando no prestábamos atención. Ahora pienso
Podría, de forma arbitraria, incluir cualquier verbo en el presente. Podría, por ejemplo, levantar este durazno con mi mano. Podría pararme y mirar por la ventana, o quedarme inmóvil y pensar en el pasado. Gracias, Martín. Sebastián. Lo que vi es sobre la marcha del 25 de octubre, que se supone la más multitudinaria, para Alejandro del Río. Vi torsos desnudos luciendo el impacto de los perdigones. Vi a un chico tapando de espaldas a una chica que orinaba. Vi una farmacia clausurada que ardía desde dentro. Vi perros deambulando entre el tumulto, gatos en la copa de los árboles. Vi pancartas en blanco en protesta contra el lenguaje. Vi a la Garra Blanca tomándose Plaza Italia como si fuera la Bastilla. Vi en los techos de los paraderos gente besándose. Vi bengalas que impactaron al dron que vigilaba la masa. Vi gente que rociaba con bicarbonato los rostros de los manifestantes. Vi marcianos bailando breakdance, marcianos en bicicleta y patines. Vi gente abultada por conseguir un panfleto cuando antes lo evitaban. Vi gente rayando consignas en cartones rescatados de la basura. Vi niños blandiendo pistolas de globos. Vi bebés en fulares. Vi señoras haciendo sahumerios entre el humo de la lacrimógena. Vi gente sobre su mat meditando en medio del caos. Vi basureros repletos, gente rociando cloro en los meaderos. Vi un ejército de volantines tomándose un cielo rojo. Vi a la Vilca ofreciendo la rosa a un ejército vietnamita. Vi al Gómez, vi a la Suba, vi al Mario, vi a la Ninfa, vi a la Caro, vi al Alfonso transmitiendo por radio a un costado de una barricada. Vi cómo intentaba sintonizar la banda sonora de Los Rebeldes. Vi a la 210 tomada por un piño de payasos incorruptos. Vi masas troqueladas de humo, vi un rojo atardecer. Vi el puente Pío Nono como una enorme oruga. Vi hospitales improvisados con olor a marihuana en sus frontis. Vi a los food truck multiplicar el pan y a mi ojo en sangre. Vi bonobones con veneno masticados por los pacos. Vi un árbol orinado tantas veces que le crecieron latas de cerveza como frutos. Vi caer a los helicópteros en los negros que le chupaban el ruido. Vi gente muerta protestando. Gracias, Sebastián. Cata, vamos a otra ronda. Ya. Nanay, apátrida. Lleva un año en Chile. Nunca ha trabajado en casa particular, por ello pide un sueldo inferior a sí misma, conoce las leyes del mercado. Se dejará llamar Nanay, pues lleva un nombre impronunciable y aunque desconoce la palabra, asegura le recuerda una canción de cuna. Gracias, Cata. Catherine. Piques mineros trazan cruces en el mapa, topos van a conectarlos bajo tierra, vacían las acequias, un helicóptero ronda la costa, sabuesos entrenados huelen la ropa que quedó, salen corriendo hacia el barranco, jirones de tela enganchados en árboles, banderitas que marcan el camino de regreso. Gracias, Katy. Martín. Reflexión al atardecer. 1.1. No creo que mi buena madre llegue nunca a ser capaz de restaurar una pagoda simplemente viendo los videos de antiguas vacaciones. 2.1. Hoy día, mientras contemplaba a las palomas que se bañan en la nueva fuente que puso mi buena madre en el jardín, me pregunté por todos los videos de antiguas vacaciones grabados por personas que nunca conocí, en los que yo podría aparecer quizás corriendo al fondo durante un segundo. 1.2.1. No creo que mi buena madre pudiera nunca restaurar una pagoda
aunque tuviera todos los videos de antiguas vacaciones grabados por personas que nunca conocí. 3.1. Buscaré al niño que nunca conocí y que me ayudó a cavar un hoyo el verano del 2004. 2.1.1. Mirando a las palomas bañarse en la nueva fuente que puso mi buena madre en el jardín, me acuerdo del perro bebiéndose toda el agua. Pero las palomas bañándose en la nueva fuente y el perro bebiéndose toda el agua en la nueva fuente nunca han ocurrido a la vez y sin embargo ocurren todo el tiempo en realidad. 3.2. Si viera alguna vez con el niño que en el verano del 2004 me ayudó a cavar un hoyo, le preguntaría si acaso pudo llegar a China y si es por eso que no está aquí viendo conmigo la nueva fuente que puso mi buena madre en el jardín. 3.1.1. El verano del 2004 duró 24 segundos al menos. 1.1.1.1. Haré un hoyo a China en el jardín para saber cómo restaurar pagodas. 1.1.2. Si hago un hoyo a China en el jardín, podría llenarlo hasta arriba de agua y hasta abajo también, y de un extremo podría tomar agua el perro y del otro bañarse las palomas. 2.1.1.1. No quisiera por nada del mundo que se me pasara por la cabeza, mientras contemplo a las palomas que se bañan en la nueva fuente que mi buena madre puso en el jardín, la idea de que acaso alguna de estas palomas pudiera aparecer también durante un segundo en el video de las antiguas vacaciones del 2004. 2.1.1.2. Para mi suerte, no sé cuánto viven las palomas. 1.1.2.1. Si yo hiciera un hoyo hasta China en el jardín y pudiera llenarlo hasta arriba de agua y hasta abajo también, y si de un extremo pudiera tomar agua el perro y del otro pudieran bañarse las palomas, entonces le diría por fin a mi buena madre que solucioné la paradoja del perro y las palomas. Ya no necesitamos tu nueva fuente ni pensar en estupideces. Gracias, Martín. Sebastián. Oda al pasto amarillo de la Plaza Dignidad. Amanece. Fulgura un trigo cortado al cepillo, y los barrenderos y sus gorras blancas parecen arroceros vietnamitas que recogen la siembra del camote y la esquirla carbonizada de la noche anterior al arroz negro. Por las barbas de Van Gogh, paja seca, espigas, mimbre, un camposanto circular regado de orina y cerveza, y ese amarillo crepuscular de quemante carcaja. La camanchaca de lacrimógenas aún navega lo fantasma a lo Caleuche, por el parque Bustamante, por el Fore, desciende al Mapocho a lo Cascada Siniestra, y los puentes son catacumbas, y los patios se llenan de niebla, y el hermano muerto llora tras los postes de luz. De lejos se ven costras o volcanes, semáforos caídos, banquillos incendiados, y las palomas que ya no vuelan por aquí. Gracias, Sebastián. Vamos a la última ronda, ¿les parece? Cata. Desobedientes, los cuerpos ajados sobrevuelan las viviendas. Nadie dice palabra. Gracias, Cata. Catherine. ¿Dónde poner una animita si el último lugar donde te vieron no es el último lugar donde has estado? Gracias, Catherine. Martín. Efímera. Ese señor que vende pelotas de hule solía ser pescador de mariscos. Ahora lleva a cuestas esferas azules, naranjas, rojas, violetas, que vende a 1,000 pesos a las familias dispuestas a que sus hijos carguen el mundo durante el tiempo que dura un resplandor.
Gracias, Martín. Sebastián. Haiku. Ya no se leen titulares en kioscos, bastan los muros. Gracias, Sebastián. Bueno, les quiero dar infinitas gracias a los 4 por haber abierto esta nueva versión del festival en estas condiciones. Nuestro festival siempre ha sido un espacio de camaradería, de diálogo, de encuentro, y bueno, este año va a ser eso, pero va a ser en condiciones anormales. El lema del festival, tomado creativamente de un poema de Gonzalo Rojas que dice: un aire, un aire, un aire, un aire nuevo, no para respirarlo, sino para vivirlo, es a cielo abierto vivir un aire nuevo. Que esperamos sea lo que nos ocurra en los días que vienen, en los años próximos, digamos, poder salir de este encierro de la mascarilla, del encierro en nuestras casas y del encierro con la mascarilla, y poder respirar nuevamente un aire, esperamos, lleno de libertad, con todo lo que tiene relación con la convención, etcétera. Así que les agradezco muchísimo por haber traído este primer libro de cada uno, Catalina Espinosa, Caterina Campillay, Martín López y Sebastián Díez. Muchísimas gracias y nos encontramos mañana en un nuevo capítulo de este A Cielo Abierto, Festival Internacional de Poesía de Valparaíso. Muchas gracias y nos vemos. Gracias. Nos vemos, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias a ustedes. Gracias. Chao, chao.